Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Hace un tiempo venimos viendo con bastante preocupación cómo el mundo tiende hacia posturas con lógicas fascistas. Diríamos un péndulo que circula ahora hacia la derecha y peor, hacia la extrema derecha, una negación total de derechos. ¿Cómo entender esa situación? ¿Y cómo entender que en América Latina ocurra algo similar a pesar de la eh, pervivencia de gobiernos progresistas? Para entender un poco más sobre esta temática, hoy agradecemos que nos haya aceptado la invitación, maestro Claudio Katz, a quien hemos leído y hemos venido siguiendo en sus análisis. Él es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, investigador del CONICET y hace parte de los grupos de trabajo Claxo. Maestro, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con todos ustedes. Bien, maestro, para arrancar, ¿qué análisis hace frente a esta giro pendular nuevamente hacia la derecha, no solo hacia la derecha, sino hacia la extrema derecha en el mundo en un contexto de guerra y también de surgimiento de otro orden mundial aparentemente? ¿Cómo entender esa situación? Bueno, el ascenso de la derecha, especialmente en Europa, ya es un proceso que lleva su tiempo, ya no es una novedad. La derecha y la extrema derecha está gobernando varios países desde hace un tiempo, tienen bloques parlamentarios significativos y han ido cobrando fuerza como una forma de reacción contra los efectos de la globalización neoliberal. En Europa, en las últimas décadas, se ha expandido el desempleo, la pobreza, el deterioro de los salarios, y los distintos gobiernos han sido partícipes, actores, causantes de gran parte de esos procesos, y la derecha irrumpió como un canal curioso, pero canal al fin, de descontento frente a esta situación, con una bandera muy reactiva, culpando a parte de las víctimas por los sufrimientos de toda la sociedad. En vez de destacar que son los grupos dominantes, los capitalistas, las grandes empresas, los que hacen negocios a costas de los pueblos, los causantes del sufrimiento popular, bueno, ellos han encontrado en los inmigrantes, en las minorías, en los sectores desprotegidos, los presentan como los responsables de los sufrimientos de una parte del pueblo. Y han ido generando este clima de pueblo contra pueblo, de sectores asalariados nacionales contra sectores asalariados extranjeros, y de esta forma la derecha y la extrema derecha han ganado fuerza en Europa, con muchas contradicciones y diferencias con el pasado, ¿no? Se embanderan con los símbolos nacionales de cada país, pero participan de la Unión Europea, reivindican las monedas nacionales, pero aceptan el euro, defienden la soberanía nacional, pero convalidan la OTAN y la presencia de bases norteamericanas en Europa, y en su gran mayoría se han sumado al bloque que la OTAN ha gestado en esta guerra contra Ucrania. Con lo cual es una derecha sumamente demagógica, muy inconsistente, carente de políticas mínimamente sólidas, y en general, allí donde gobiernan, caso Hungría, caso Polonia, más recientemente Italia, en general mantienen una gestión dentro de los lineamientos de la derecha conservadora clásica. El otro gran referente de la derecha mundial está en Estados Unidos, está encarnado en la figura de Trump, que es el que verdaderamente ha fijado
la agenda de la extrema derecha mundial. Así como el imperialismo norteamericano mantiene su liderazgo del sistema imperial a escala global, la extrema derecha norteamericana es la que fija los lineamientos de las extremas derechas del resto de los países. Y bueno, hemos visto lo que es Trump, lo hemos padecido y conocido en los últimos años, hemos visto su agresividad discursiva, su mercantilismo económico, sus desplantes geopolíticos, pero también vimos los límites de Trump, los desastres que protagonizó en la pandemia y finalmente el rechazo electoral que padeció como consecuencia de los desaciertos, de sus bravuconadas, de sus inconsistencias. Bueno, esta ultraderecha estadounidense es importante porque es la más influyente en la ultraderecha de América Latina. Y si te parece, observamos un poco qué es lo que pasa en nuestra región. Podemos ingresar, pero antes quería hacerte una pregunta en relación a la descripción que haces, que resulta muy claro que hay un nivel de confusión por el manejo del discurso, pensando en un ciudadano de a pie. Los discursos que escucha de la derecha parece que capturara asuntos sociales, pero sus respuestas en realidad son más excluyentes. ¿Qué tanto la sociedad ha girado? ¿Qué tanto la sociedad ha girado también culturalmente hacia posturas, digamos, con lógicas fascistas? ¿Eso apalanca este escenario? Relativamente, porque, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hemos visto es una gestión de Trump, la consolidación de un electorado que lo sostiene, especialmente en el centro del país, en contraposición a las costas, pero finalmente perdió la elección de medio término, y ahora incluso tiene un rival derechista, DeSantis, porque sus perspectivas electorales están acotadas, incluso por los escándalos judiciales que arrastra. Más bien hay un vaivén en Estados Unidos, y yo te diría también en Europa. Hay ascensos de la derecha, pero también reacciones. Fíjate, por ejemplo, la última elección de España, donde se esperaba un triunfo holgado de la derecha y un cogobierno con la extrema derecha, y hubo una reacción importante que frenó ese proceso. Es una dinámica ambivalente, yo te diría muy distinta a lo que se vivió en la primera mitad del siglo XX con el fascismo, muy distinta. En 1920, en 1930, 1940, nosotros vimos procesos del fascismo clásico que no eran solamente un discurso, no eran solamente un proyecto de agresión, sino que era un proceso contrarrevolucionario que apuntaba contra la pujanza que tenían los movimientos socialistas, las dinámicas de revolución socialista y el espectro general del comunismo. Y el fascismo fue una reacción contra procesos que tenían esa envergadura. Se gestó para destruir modalidades del proletariado y organizaciones muy desarrolladas de la clase obrera europea, y apuntaló una guerra mundial que desangró a la sociedad durante un largo periodo. Bueno, no estamos viviendo algo equiparable. Lo que existe en la actualidad es una amenaza, una posibilidad, un peligro de procesos de este tipo. Pero no existe ni un escenario de guerras interimperialistas de la escala de la Segunda Guerra Mundial,
no existe una dinámica de movimientos sociales fascistas de la envergadura que tenían en esa época. No existe un liderazgo con acciones paramilitares de destrucción de organizaciones obreras, de acciones directas de exterminio de adversarios a escala de muchos países, como fue el hitlerismo, como fue Mussolini, como fue Franco. Estamos en un escenario donde la dinámica de la derecha conservadora clásica se ha derechizado aún más bajo la agenda antifeminista, antiambientalista, antiigualitaria que impone la extrema derecha. Pero estamos en ese punto de convergencia de agendas de la derecha clásica con una derecha más extrema, pero que no modifican cualitativamente el escenario del régimen constitucional hacia modalidades totalitarias como vimos en la segunda mitad del siglo pasado. Este es el escenario. Perfecto, y nos da perfecto para adentrarnos a América Latina, a nuestra América, tratar de comprender ese giro. En América Latina lo que hemos tenido es dos procesos de la derecha clásica muy nítidos. El neoliberalismo de fines del siglo pasado, los años 90, proyectos económicos de transformación neoliberal con gobiernos derechistas neoliberales durante una década, en Sudamérica más acotado, en Centroamérica durante periodos más prolongados, después una brusca interrupción con el ciclo progresista, un intento de restauración conservadora entre el 2014 y el 2019 que quedó abortado, y una extrema derecha que emerge a partir de ese desenlace. Esta es la periodización. La derecha latinoamericana preponderante sigue siendo la derecha neoliberal, conservadora, clásica, pero lo que ha irrumpido con fuerza son formas específicamente latinoamericanas de la ultraderecha, que son muy dependientes del trumpismo estadounidense, tienen su base en la Florida, están muy conectadas con el lobby antichavista y anticastrista de Miami, actúan en sintonía con ese sector. Es una ultraderecha muy distinta a lo que en el siglo XX se conoció como la ultraderecha de América Latina, que era una ultraderecha nacionalista, muy centrada en el dominio del ejército sobre la vida civil y con un discurso, un pensamiento nacionalista y desarrollista. Ese tipo de ultraderecha no es la ultraderecha actual. La ultraderecha actual es muy neoliberal en su programa económico y está más sometida a Estados Unidos y al Departamento de Estado que la ultraderecha tradicional de nuestra región. Yo creo que ha surgido como reacción al ciclo progresista. Es una ultraderecha que se ha puesto de pie para frenar las demandas sociales, populares y democráticas que emergieron con 10 años del ciclo progresista, para poner paño frío sobre eso y restaurar el orden contra cualquier desborde de las peticiones populares que rodearon al ciclo progresista. Es una derecha que, como en Europa, como en Estados Unidos, disfraza su conservadurismo con mensajes de rebeldía. También aquí culpa a las minorías desprotegidas por las desgracias que genera el capitalismo. Yo te diría que en nuestra región
más que hostigar a los inmigrantes, se embandera en un discurso punitivo contra la delincuencia como el gran enemigo de la sociedad. Y lo más importante no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Porque yo creo que hemos tenido en América Latina ya experiencias. Hemos tenido 3 experiencias fracasadas de la ultraderecha y varias aún en curso, sin resolución. Las 3 fracasadas son, primero y la más importante, la de Bolsonaro. Bolsonaro no solo fue un gobierno que fracasó, que generó todo tipo de desgracias para la población brasileña, desde la devastación del Amazonas hasta los muertos de la pandemia, hasta el deterioro del nivel de vida, la degradación de los niveles de nutrición y alimentación. Bueno, Bolsonaro no pudo cambiar las relaciones de fuerza. Bolsonaro no pudo construir un régimen totalitario. Bolsonaro no pudo mantener preso a Lula. Y finalmente se produjo una reacción popular, fue derrotado en las urnas, intentó un golpe de Estado y el fracaso de ese golpe de Estado ha creado sobre el bolsonarismo una perspectiva casi, no sé si de disolución, pero de retroceso y pérdida de autoridad como grupo de derecha. La derecha brasileña ya no gira en torno al bolsonarismo. Están más bien buscando un sustituto en la medida que la justicia brasileña, que sigue el ambiente político, ahora ha decidido acrecentar las causas judiciales contra Bolsonaro y no habría que descartar que termine preso. Bueno, el bolsonarismo muy debilitado. Segundo, en Bolivia. En Bolivia han intentado todo tipo de levantamientos, de complots, desde la región de Santa Cruz, incluso ambicionando la secesión del país, crear una república en Santa Cruz para manejar desde allí un bastión de la derecha, y han sufrido la derrota del último complot, pero sobre todo la detención de su líder, Camacho. Camacho está preso. Y aquí hay un cambio cualitativo porque en Bolivia está presa Áñez, los golpistas que intentaron la sonada fracasada y ese régimen que duró tan poco, pero también está preso el líder de la ultraderecha. Es decir, también atraviesan un momento difícil. Y el tercer lugar donde han quedado debilitados es Venezuela. Guaidó prácticamente ya es un fantoche de sí mismo. Ya ha perdido todo tipo de consistencia dentro de la derecha venezolana, que después de tantas conspiraciones fracasadas, más bien está orientándose a participar en las elecciones y tratar de recuperar fuerzas por vía de los comicios. Por lo tanto, en 3 lugares clave, Brasil, Bolivia y Venezuela, la ultraderecha ha sufrido golpes muy importantes. En otros lugares, la disputa está abierta. En Como en Colombia. Argentina, claro, Como en Colombia, sí. claro, pero en Colombia está abierta con una gran novedad. Colombia es uno de los lugares centrales de la ultraderecha, porque en Colombia el uribismo no es discurso. En Colombia el uribismo son fuerzas paramilitares responsables del asesinato cotidiano de líderes sociales. Colombia es el caso de una ultraderecha extrema que lleva a la práctica sus discursos. Por eso sería en América Latina el ejemplo más peligroso, dramático, de lo que significa una ultraderecha en acción: sangre, muertos, matanzas. Bueno, lo importante es que en Colombia ha sufrido la primera derrota histórica de
diría yo, de décadas, con el primer gobierno progresista, que en el resto de América Latina son ciclos, van y vienen, pero en Colombia es la primera vez que viene, ¿no? No es como en otros lugares que suben, bajan, vuelven, sube Lula, se va Lula, vuelve Lula, sube Néstor, Cristina, sube, viene Macri. No, en Colombia se ha producido un giro importante, que es la primera vez que hay un gobierno distinto a la derecha, de tinte progresista, y abierto una gran disputa. Recién comenzó. La misma disputa más encarnizada en Chile, más clave en Chile, porque ahí es una ultraderecha que reivindica en forma explícita al pinochetismo. Y en Chile ha habido oscilaciones permanentes, un giro del electorado en forma llamativa, en forma repentina. Elecciones que se diferencian en muy poco tiempo han dado lugar a triunfos de la ultraderecha y triunfos del progresismo. El electorado gira con una volatilidad muy grande, pero en Chile, ojo, que ha constituido la extrema derecha un bastión, ha recuperado un bastión importante, han ganado las últimas elecciones para la constituyente, hay un peligro real ahí. Bueno, hay una incógnita de lo que pasará en Argentina, otras dudas de lo que puede llegar a ocurrir en México, un problema serio en Perú, porque en Perú la ultraderecha ha sido el sostén discursivo, ideológico del golpe militar contra Castillo, aportan una pequeña base de sostén a una dictadura cívico-militar clásica, pero también nos dan la pista de cómo la ultraderecha, actúa con los instrumentos tradicionales del golpismo cuando se abre ese escenario. Conclusión. En América Latina tenemos una derecha muy singular porque en nuestra región también atravesamos por procesos de rebelión social y de ciclo político progresista que son singulares a escala internacional. Como nuestra performance política es muy específica, tenemos una ultraderecha también muy específica. Bien, maestro, hay una pregunta que no quiero dejar pasar para que hablemos de los progresismos, los límites de los progresismos, y es el fenómeno Bukele, si lo podemos llamar de esa manera. Si Bukele se constituye como en una apuesta de matriz mediática a seguir por los demás países de América Latina, ¿cómo leer ahí ese fenómeno? Bukele de El Salvador. Sí, sí, ese, el de El Salvador. Sí, sí. No. Mira, ahí tenemos un caso para reflexionar, porque Bukele, con este gobierno tan autoritario, con rasgos de totalitarismo, con un manejo brutal en materia de derechos humanos de lo que son los prisioneros, con imágenes terroríficas en el manejo carcelario, luego de haber tenido una política muy oscura, muy poco clara en sus tratativas con las pandillas. Todo indica que ahí se quebró una negociación que perduró durante un largo tiempo de la gestión inicial de Bukele, y él ha adoptado este curso tan virulento. Primer punto clave. No debemos olvidar que Bukele fue antecedido por una larga gestión gubernamental del Farabundo Martí. E incluso Bukele mismo fue intendente, sin ser él integrante del Farabundo Martí, parte de los espacios que acompañaban esas gestiones. Bukele solo se explica si entendemos qué pasó en ese proceso previo. Y ese proceso previo incluyó
significativas frustraciones. Hubo una larga guerra que concluyó en cierto empate, que años después le permitió al Fernando Martí acceder al gobierno, y desde el gobierno mantuvo intactas las estructuras que conducen a El Salvador a ser un país empobrecido, que expulsa población a un ritmo inédito, que ha colocado en Estados Unidos una parte significativa de sus emigrados que no encuentran sustento dentro del país, con un régimen monetario de dolarización que sofoca cualquier acto de soberanía monetaria o de política económica propia. Los Bukele son resultados de políticas erradas y decepciones en las mayorías populares que generan gobiernos progresistas que no cumplen con sus promesas. Entonces es una gran advertencia para el renovado ciclo progresista, el que ha comenzado de nuevo. Bueno, Bukele nos está diciendo, miremos con atención lo que hacemos, porque los desengaños esta vez no conducen solo a un gobierno derechista, sino que pueden conducir a un gobierno ultraderechista. Ojo con lo que se hace. Así es, así es. Ese es el referente para que nos entremos ahora a analizar los límites de los gobiernos progresistas con esto que estás diciendo. En qué andan los gobiernos progresistas y se cree que puede venir una ola de derecha. Pero ¿cómo analizas los límites también que tiene el gobierno los gobiernos progresistas, entendiendo también elementos clave como el cuidado de la naturaleza, la orden multipolar y los pueblos que será nuestro último momento de esta entrevista? Mira, hay que entender este nuevo ciclo que empezó en 2019, 2020, como una reacción frente al miniciclo fracasado anterior. Ojo, porque la restauración conservadora que intentó Trump con Macri, con Bolsonaro, con Uribe, con Piñera, con ese panorama de gobiernos derechistas, bueno, duró muy poco, y el Grupo de Lima y la propia OEA declinaron ante el cúmulo de fracasos políticos, económicos y sociales que afrontaron. Ahora estamos en un ciclo, en un renovado ciclo progresista, en un segundo turno, que es más extendido, pero al mismo tiempo menos cohesionado o menos disruptivo que el anterior. Por un lado, más extendido, porque te diría que con excepción de Ecuador, donde probablemente vuelva a ganar ahora un gobierno progresista, con excepción de Ecuador, Paraguay, Uruguay y algunos países centroamericanos, prácticamente toda la región está pintada de color progresista, con la novedad que esta oleada se ha extendido a Centroamérica. Antes era meramente sudamericana, y ahora incluye nada menos que un país como México y un país de la importancia política de Honduras. Yo creo que este escenario al mismo tiempo carece de esos liderazgos que rodearon el primer ciclo progresista y le imponían desde su extremo una agenda muy contundente, que era el papel que tenían Chávez, el papel que tenía Evo Morales, el papel que tenía Fidel, rodeando al ciclo progresista y colocando ese ciclo en un universo que iba más allá de ese ciclo. Bueno, no tenemos un Chávez, un Fidel, un Evo en este ciclo. Y esto da lugar a un escenario que yo diría que es muy contradictorio, no solo porque esa carencia hace que en general la tónica dominante sea una tónica de extrema moderación, de llamativa tibieza, de ausencia
de proyectos de alguna audacia mínima. Hay como un progresismo ayornado, conservador, temeroso, que no pone en pie ni siquiera propuestas a escala latinoamericana comparables al ciclo anterior. Es cierto que la CELAC y UNASUR han sido recompuestas, pero son reuniones donde impera el discurso, la invocación de la hermandad latinoamericana, y no hay ningún tipo de iniciativa concreta de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera, acciones efectivas de la región. ¿No hay Y me proyecto? parece que en el plano ¿Faltaría un proyecto regional de país, claro, de región? claro, no hay nada parecido a lo que significó el ALBA en el siglo anterior, ¿no? Una referencia para retomar la idea de la unidad latinoamericana con proyectos concretos de gestar un anillo energético, generar un sistema de manejo común de las divisas, apuntalar normas de intercambio regional, comercial, más adaptadas a la época actual, una postura común frente a los Estados Unidos, una política económica común frente al resto del mundo. Bueno, nada de eso está avanzando. Y te diría que dentro de la región hay como dos contextos del ciclo progresista. Hay países donde la expectativa en cambios políticos, sociales y económicos sigue latente, y las mayorías populares siguen apostando a que este ciclo progresista devenga en algo favorable al grueso de la población. 3 casos. Es así en Brasil, donde el consenso en torno al gobierno de Lula es muy grande, donde la esperanza en transformaciones de redistribución del ingreso es muy alto, y donde se espera que el gobierno de Lula no repita la frustración del primer gobierno. Hay una expectativa, yo diría, semejante en México, a pesar de que López Obrador ya tiene casi su mandato cumplido. En parte porque el mandato de López Obrador ha incluido mejoras sociales limitadas, pero algún tipo de mejoras. Y proyectos de desarrollo económico que son vistos por gran parte de la población como avances en la conformación de una dinámica económica ascendente. Creo, pero de esto no puedo hablar porque estoy frente a un colombiano y no me atrevo, creo que la expectativa que hay en Petro es equivalente. Me parece que es un gobierno que recién debuta, con una diferencia con el resto, que se ha planteado como prioridad alcanzar la paz. Y ojo que esta es una demanda o una problemática colombiana. En el resto de América Latina no está esa temática como el centro de la agenda. Bueno, al tener esa aspiración como un objetivo singular y prioritario, abre un contexto de esperanzas. Bueno, me parece que Brasil, Colombia, México, Honduras quizás, son escenarios distintos a lugares donde ya hay un desengaño, donde ya hay una desilusión, donde ya hay una frustración muy grande con los gobiernos progresistas. Y hay 2 casos muy evidentes. El caso mayúsculo es el de Boric en Chile. Ahí la decepción es muy visible y se ha reflejado en los votos, en los comicios, que han operado como plebiscitos contra la gestión de Boric.
porque nada de lo que era el gran programa del gobierno de Boric en materia de avanzar hacia la educación gratuita en un sistema de privatización de la enseñanza, poner fin al sistema de privatización de las jubilaciones, encarar una reforma impositiva radical. Bueno, nada de esto. Y al contrario, Boric ha aceptado la agenda de la derecha en la militarización del sur contra los mapuches, en la política autoritaria frente a las protestas populares, ha desactivado la Asamblea Constituyente, que quedó convertida en un organismo manejado por la derecha, que no va a cambiar la matriz constitucional previa. Y bueno, hay una frustración, no sé si del mismo tipo, pero equivalente en Argentina, con el gobierno de Fernández. Un gobierno que no cumplió ninguna de sus promesas, aceptó la agenda también de la derecha en materia del agronegocio y avaló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que para la Argentina solo ofrece un futuro de sangre, sudor y lágrimas, puros padecimientos sin ningún beneficio, una deuda fraudulenta concertada por el gobierno neoliberal de Macri fue convalidada por el progresismo de Fernández y por eso existe ese desengaño. Y el caso de Perú es un poco más conflictivo porque ahí hubo un golpe militar, pero el golpe militar no oculta que Castillo gobernó sin ningún barómetro, sin ningún norte. Un presidente que tuvo 50 ministros, que careció de alguna brújula para alguna dirección y que obviamente generó un gran desengaño entre los sectores populares. Por lo tanto, el progresismo tiene estos dos senderos. El sendero de la expectativa que perdura y el sendero de la frustración que emerge, todavía con desemboques inciertos. No creo que podamos todavía predecir, pronosticar, diagnosticar que la derecha recompone sus fuerzas y vuelve a tomar las riendas de América Latina. Me parece que todavía falta. Falta mucho para que eso ocurra a escala general de la región. Bien, bien, muy interesante. Creo que va quedando como una clave de lectura el tema de la falta de proyecto en los países y mucho más un proyecto regional latinoamericano. Vamos al último aparte, como decíamos antes de iniciar, muchas preguntas pendientes, pero las vamos acumulando para otra oportunidad. Vamos a entrar a nuestra última parte y es los movimientos populares étnicos y obreros también, que sufren ahora una embestida aún en gobiernos progresistas con el tema del desarrollismo, con la avanzada de proyectos como el litio en el caso de Argentina, proyectos como el cobre en el caso de Colombia, proyectos extractivos, una suerte de neocolonización o profundización de las lógicas coloniales, aún en gobiernos progresistas. Es decir, ¿qué lectura hacer de los pueblos? Porque también los vemos dispersos, con luchas dispersas, y también sin un proyecto articulado, creemos. ¿Qué lectura haces de ese contexto? Mira, yo diría que me parece que tenemos que ver toda la película y registrar que entre el 2019 y el 2022 se produjeron grandes levantamientos populares en América Latina, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Honduras, en Colombia, que tuvieron como efecto la caída de gobiernos neoliberales y el surgimiento de gobiernos progresistas. Este nuevo signo progresista, en ese sentido, proviene de una nueva oleada de movilizaciones populares que han confirmado que América Latina
es una región donde se localiza una gran pujanza de acciones populares de distinto tipo, pero de gran intensidad. Finalmente, ningún gobierno derechista pudo manejar esto, y todos debieron dar un paso al costado y permitir que esa protesta en la calle se transformara en una victoria en las urnas de los gobiernos progresistas. Creo que ese contexto 2019-2021 sigue siendo el contexto que explica las relaciones generales de fuerza de América Latina. La derecha tiene que lidiar en nuestra región con ese protagonismo popular, donde cada vez que un gobierno derechista intenta ir más allá de lo que la población tolera, afronta inmediatamente una reacción popular. El último caso, el más reciente, es el de Ecuador. Ecuador era el único país de Sudamérica, dejando de lado Paraguay y Uruguay, que mantenía un gobierno neoliberal. Bueno, Lasso intentó una agresión con toda la agenda del Fondo Monetario y enfrentó un levantamiento, una reacción de la CONAIE, del movimiento indigenista, no pudo, sufrió una derrota, y esa derrota en las calles probablemente se traduzca en las próximas semanas en una derrota en las urnas. Quiere decir que esa tendencia que vimos en 5 o 6 países en los últimos años sigue reapareciendo en los lugares donde el neoliberalismo intenta llevar adelante su agenda de agresión contra los pueblos. Quizás en Panamá estamos viendo también una dinámica parecida. Por lo tanto, yo creo que hay que prestar mucha atención a esta dinámica. Hay veces que entre los militantes del movimiento popular, entre los analistas conectados a la vida de los movimientos populares, no hay un debido registro de esta fuerza. Y no hay un debido registro, primero porque estamos acostumbrados a eso. Nos parece natural. Consideramos que forma parte del paisaje. Pero basta mirar lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otras zonas del planeta, para notar que no es tan natural. Hay un abismo entre la vitalidad del movimiento social latinoamericano y las dificultades que afronta el movimiento social europeo, que con excepción de Francia, en general se encuentra siempre a la defensiva y con pocas reacciones callejeras, para no ir a otras zonas. Entonces, tenemos que tomar como un dato, con orgullo, pero sobre todo con cierta serenidad y mayor paciencia, la dinámica de estos movimientos. Todos nosotros esperaríamos, querríamos una evolución más acelerada, una traducción más acelerada de esas irrupciones sociales en proyectos políticos radicales de izquierda que generaran escenarios más favorables a los movimientos populares. Bueno, eso tiene un ritmo que es el ritmo nuestro, que no es el que querríamos, pero es infinitamente más avanzado que el que predomina en otras partes del mundo. Entonces, lo primero es poner atención a esto, saber que determina una relación de fuerzas que limita mucho los proyectos de la derecha. Claro, los proyectos de la derecha son los proyectos de la derecha. Básicamente, un plan neoliberal para América Latina basado en la primarización y el extractivismo. Nuestra región recuperó gravitación económica mundial por la nueva valorización de los minerales, de la agroexportación, de la energía,
somos probablemente la región con recursos naturales, con bienes comunes más ambicionados por las grandes potencias. Competimos con África en eso, en el anhelo de las grandes potencias de apropiarse de esos recursos para desenvolver sus economías a costa de nuestra propia pobreza. Y hay, como tú muy bien mencionas, una agenda que consiste en expropiar los recursos de América Latina y recrear el subdesarrollo que padece nuestra región en las últimas 5 centurias. Los neoliberales no inventan nada nuevo. Es lo que ha hecho el colonialismo desde la llegada de los conquistadores a nuestra región, a nuestra América. Pero me parece que lo importante es que se delinean alternativas. Hay, por ejemplo, periódicas cumbres de las organizaciones sociales, de las distintas corrientes populares, que trabajan, elaboran estrategias alternativas, estrategias que requerirían tener muy en cuenta que nuestros procesos necesitan acción común, unidad latinoamericana, una gran resistencia a los Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, que no solo expropia nuestros bienes, sino que tiene sus embajadores, sus agentes, sus voceros dentro de cada uno de estos países, sus bases militares localizadas en algunas naciones, y que sigue viendo América Latina con la óptica de la doctrina Monroe como un patio trasero al cual ellos manejan como un subordinado más. Bueno, si no resistimos eso, no hay futuro para la región. Pero atención, nosotros también tenemos que observar que otras potencias como China también están actuando con efectos que no son favorables para la región. Ojo, aquí no es lo mismo, no son equiparables, no actúan de la misma forma, pero se me está yendo la batería, por eso estoy recargando. Hay algo que no... Ahí está. También tenemos que ser conscientes que América Latina tiene que negociar de otra forma con China. Tiene que armar un bloque común para negociar con un gigante en los términos de una pequeña potencia que negocia con un gigante y no una ramillete de países balcanizados que carecen de todo poder de negociación frente a una potencia como China, que ofrece cosas interesantes si América Latina sabe aprovechar esos ofrecimientos interesantes. Si no lo sabe aprovechar, bueno, simplemente China participará del festival de extractivismo que comparte con Europa y Estados Unidos. Acá hay un informe que titula Regalándolo todo, que no caigamos en esa lógica extractiva de una feria minera y extractiva. Maestro, muchas gracias. Realmente quedan muchas preguntas. Precisamente con lo que terminas, abriríamos otro programa sobre el orden multipolar, pero debemos cerrar por el día de hoy. Agradecerte. Vamos a publicar esto mañana o pasado mañana, te estaremos informando. Y a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para que sigamos conversando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias.